A ver, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Para ello vamos recordando lo que hemos trabajado ya en la clase pasada. A ver quién me podría manifestar. Hemos hablado sobre los pronombres. Muy bien, hemos hablado sobre el pronombre. ¿Qué hemos dicho al respecto? A ver, ¿qué son los pronombres? ¿En qué se diferencian con los adjetivos? El pronombre es una palabra que reemplaza al sustantivo y cumple una misma función y puede tener los accidentes gramaticales del género, número y persona. Exacto, ¿de quién? Del sustantivo. ¿Qué tipos de pronombres hemos conocido? Tipos de pronombres personales, demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales. ¿En qué se diferencian los pronombres de los adjetivos? Perdón, mi. ¿En qué se diferencian los pronombres de los adjetivos? ¿En qué se diferencian, chicos? ¿No será lo mismo? Leslie, Lucero, Letín, Mariana, Ana, Cecilia, ¿en qué se diferencia? No es lo mismo, porque Cecilia nos dice ahí pronombres posesivos, demostrativos, numerales, pero al hablar de los adjetivos también tenemos los mismos tipos. ¿Será lo mismo o se diferenciarán en algo? A ver, ¿quién me podría manifestar? Chicas, Ana María Espinosa, ¿me escuchas? ¿Es una carátula? ¿Lutín? ¿A qué te refieres?
Mariana, ¿me escuchas? Mis buenos días. El pronombre puede reemplazar al sustantivo, mas no puede ir junto con el sustantivo. Excelente. Entonces, el pronombre con el adjetivo se diferencian. ¿Por qué? Porque puede, o mejor dicho, debe de ir solo para que cumpla la función de ser pronombre. Mas no puede ir al lado de un sustantivo. ¿Cierto? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre un adjetivo y un pronombre. ¿Ya? Ahora, hemos visto que cada uno de ellos se utiliza dependiendo de la función, ¿no? En que yo quiero emplearla. Ahora, el día de hoy. A ver, ¿qué es lo que observamos de los emojis? Miss, son las uno de ellos. emociones. A ver, levantamos la mano para participar, por favor. A ver, Lucero. Miss, disculpa, son las emociones. ¿Son qué? Las emociones, Miss. Ya vemos O reacción. emociones. Ujú. ¿Qué más observamos? ¿Qué más observamos? Miss, que estamos haciendo, por ejemplo, comer, jugar, estamos haciendo verbos. Acciones. ¿Ya? Se está realizando, ahí vemos los emojis que están realizando una acción. Por ejemplo, Diversas está reacciones, diversidad de acciones. escribiendo, exacto, está tocando, está leyendo, está durmiendo, está cantando, está comiendo, ¿cierto? Son diferentes acciones. Entonces, ¿qué podemos decir del verbo? ¿Qué serán los verbos? ¿Qué son acciones, Miss? Son acciones. Exacto, son acciones. Entonces, los verbos van a ser palabras que van a expresar acciones, pero también estados, ¿ya? No solamente acciones y estados. Mejor dicho, no solamente acciones. Entonces, las acciones que van a ser el sustantivo o el sujeto, mejor dicho, ¿no? Hablar, escuchar, llover, ladrar o maullar. Y estados que pueden presentar las personas, animales o cosas, ¿no? Pero estas se manejan con el verbo ser y estar, ¿ya? Entonces, los verbos solamente dan a conocer acciones. No, Miss, también estados. Muy bien, ¿ya? Entonces, los verbos no solamente dan a conocer acciones, sino también los estados, pero los estados se manejan con el verbo ser y estar, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de yo soy bombero, estoy feliz, estoy cansado, estoy... Por ejemplo, el coche era amarillo y estaba roto, por ejemplo. Estoy manifestando ahí. ¿Cómo estaba el coche? Roto. Roto. Roto, ¿cierto? Estoy manifestando un estado del
coche. Y el resto va a expresar acciones, ¿no? Leer, saltar, llover, rugir, vuela, navega, ¿no? Ahora, para yo nombrar un verbo, lo que debemos de hacer con el infinitivo, que va a consistir en nombrar el verbo con la terminación ar, er, ir, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Para yo nombrar o saber la raíz de un verbo, debo de colocar el verbo en su primera expresión, ¿no? Que es el de caminar, bailar. Por ejemplo, yo te digo, ¿no? María y Patricia bailan. Para yo determinar, por ejemplo, la raíz, debo de ir al verbo principal con su conjugación, ¿no? Entonces, bailan, ¿bailan de qué verbo proviene? De bailar. De bailar. Entonces, ahí suprimiendo la conjugación, yo voy a poder determinar, ¿sí? Su terminación, ¿ya? Su raíz, mejor dicho. Y ahí tengo tres conjugaciones. Conjugación ar, conjugación er y conjugación ir. Bien. Ahora, según sus terminaciones, los verbos se van a clasificar, como les decía, en tres conjugaciones, ¿no? Que son, primera conjugación, son los verbos que acaban en la conjugación ar. Segunda conjugación, los que terminan en er. Tercera conjugación, verbos que terminan en ir, ¿no? Conjugación ar, er, ir. Entonces, primera conjugación, ¿cuál es? Ar. Ar. Segunda conjugación, Er. er. Y tercera conjugación, ir. Ir. ¿Ya? Entonces, de esa manera se trabaja. Ahora, los verbos van a estar formados por una raíz y una desinencia. Ya, por eso les decía, ¿no? Hace un momento, que yo para determinar la raíz de un verbo, debo de primero ubicarme en su verbo principal, ¿ya? Nombramos el infinitivo del verbo y le vamos a suprimir su conjugación, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el verbo cantaba. Es de Su cantar. infinitivo, ¿cuál es? Cantar. Cantar. Y si yo le suprimo el término ar, ¿qué me queda? Va. Canta, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ahí yo obtengo, por ejemplo, la raíz. ¿Por qué es importante determinar la raíz? Porque a partir de la raíz yo puedo determinar, ¿sí? Los demás verbos. ¿Bien? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, es fácil interpretar su desinencia. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. ¿Alguna duda respecto a la desinencia del término? No, Miss. No, mis. Entonces, vamos a practicar y vamos a determinar tal y como lo hemos en el ejemplo anterior. ¿Ya? A ver. A ver, vamos a practicar, ¿sí? Les voy a dar unos minutos para que me puedan determinar su infinitivo y cuál es la raíz, ¿ya? Y luego levantan la manito para que puedan participar a medida que van terminando.
Muy bien, a ver, Cecilia, ¿quién más terminó? ¿Pueden levantar la mano, por favor, para que puedan participar aparte de Cecilia? Ya, a ver, trabajamos. Cecilia, la primera palabra, leíamos. Leíamos conjugar con leer. Y su, y Infinitivo su, es y su lee, raíz sería lee. lee, ¿cierto? Muy bien. Siguiente palabra, cocinaba. En cocinaba sería cocinar y su raíz cocina. No, pero si tú suprimes del término cocinar, suprimes ar, ¿qué te queda? Cocí, Cocin. Esa cocín. sería, esa sería tu Raíz. raíz. Mm, ujú. Ahora, siguiente, a ver, trabajamos con Lucero. Mis converso jugaron, infinitivo sería jugar, raíz sería jug. Exacto. Leíamos, Leíamos sería leer, infinitivo, y raíz lee. lee. Ajá. Exacto. Muy bien. Y por último, dormíamos. Sería Infinitivo dormir. sería dormir, raíz dom. Dor. Dorm. Exacto. Dom. Termina en Ajá. M. Sí, mis. Muy excelente. Muy bien, chicos. Entonces, de esa manera, tenemos las desinencias. Entonces, así, de esa forma, ¿no? Saco mi infinitivo y obtengo mi raíz. Ahora, para obtener yo la desinencia de mi verbo principal, debemos de suprimir la raíz. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuál es la raíz. Entonces, por ejemplo, yo les quito la raíz. ¿Cuál es la raíz de cocinaba? Cocín. Cocin. Cocin, ¿cierto? ¿Y cuál sería mi desinencia? Aba. Ah, ¿cierto? Y de jugaron, Jud y on. ¿cuál sería? Le quito la raíz hook y quedaría mi desinencia. ¿Cuál sería? Aaron. Claro. Aaron, ¿cierto? Entonces, de esa forma yo obtengo mi desinencia. Acá tengo, por ejemplo, algunos ejemplos. Dice, cantaba, mi infinitivo es cantar, mi raíz sería cant y mi desinencia sería Aba. Aba. aba, ¿ya? De vendieron, mi infinitivo es vender, mi raíz sería vend y mi desinencia sería Dieron. bien. Hieron. De partiremos, tengo mi infinitivo Partir. partir, la raíz sería part y mi desinencia sería iremos, Iremos. ¿cierto? Entonces, de esa Sí, sí. forma yo obtengo mi desinencia. ¿Mucho más fácil este proceso? Sí, porque ya no estoy con la duda de si será o no será, si yo ya he sacado mi infinitivo. Todo Ivo. gira en torno al infinitivo, Ivo. ¿ya? Al infinitivo. Ahora, un mismo verbo puede adoptar distintas formas, ¿ya? Según las circunstancias y según el tiempo. Por eso es que el verbo se conjuga en tiempo, modo, ¿sí? Y persona. Por ejemplo, ¿qué sé yo?
¿sí? Por ejemplo, yo tengo cantar, cantó, cantando, cantamos y cantará, ¿cierto? Esa conjugación es según el tiempo, ¿ya? Y a las diferentes formas, ¿sí? A las diferentes formas que puede presentar un verbo se les va a denominar formas verbales, ¿ya? ¿Cuáles son esas formas verbales? De un verbo va a surgir a partir de la unión de la raíz, ¿sí? Con las diferentes definencias. Por ejemplo, yo tengo el término o el verbo estudiar. El verbo estudiar, ¿cuál sería su raíz si yo le suprimo la conjugación? Estudi. Estudio, ¿cierto? Y yo le agrego ahí, ¿cierto? Sus desinencias. Amos, aba, O, uyara. Exacto. Yo le formo estudi más amo, formo estudiaba. Estudiamos. Estudi más aba, estudiaba. Estudiaba. Estudi más o, estudió. Estudió. Estudi más ara, estudiará. Estudiará. Entonces, esas conjugaciones, por ejemplo, están siendo en base al tiempo y a la persona. ¿Ya? Ahora, las formas verbales pueden ser simples o compuestas, ¿ya? Que se van a situar en el tiempo, van a tener número, van a formar, ¿sí? Van a informar sobre la persona quien realiza la acción y muestran la actitud del hablante ante la acción que está siendo expresada, no por el verbo, donde esta actitud se va a reflejar en el modo, ¿ya? Ahora, los tiempos del verbo se pueden presentar de forma verbal. Son 4: presente, pretérito que es pasado, futuro y el condicional. ¿Ya? O presente, pasado y futuro, ¿no? El condicional son muy pocas veces que tengo. Ahora, el presente es cuando la acción coincide con el momento en el que se está realizando. Mejor dicho, en otras palabras, el tiempo presente del verbo es cuando la acción se está realizando, ¿ya? El pretérito pasado es cuando la acción ya ha sucedido, ya se ha realizado. Y futuro, que es cuando la acción aún no se ha realizado, ya no se ha desarrollado. Y la condicional, como su mismo nombre lo indica, es cuando tú vas a condicionar, ¿no? Vas a condicionar una acción para llevarla a cabo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo digo, Juan estudia o Juan está estudiando. Eso es en presente. Pero si yo digo, Juan estudiaba con Patricia, ¿en qué tiempo será? Pasado. Si yo te digo, Juan, yo estudiaré el fin de semana. Futuro. Futuro, mi. Exacto, futuro. ¿Ya? Y condicionales cuando yo digo, ¿no? Iría al colegio si es que estudiaría a conciencia. ¿Qué estoy indicando? Condicional. Estoy condicionando. ¿Qué estoy condicionando? Que de repente iré. Claro, que yo iría siempre y cuando estudiaría con ciencia. Estoy condicionando la acción para realizar otra. ¿Ya? A eso se refiere. Luego, también se desarrolla en número. ¿Sí? En número singular y plural. Singular cuando la acción se realiza o lo realiza una persona. Mejor dicho, la conjugación en el número del verbo va a girar en torno a la persona, ¿ya? Gira en torno a la persona, ya no hacia las acciones, sino a la persona. En ello va a ser, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo te digo de forma singular, no significa que la acción vaya a ser una sola, ¿ya? Sino que solamente una persona es quien realiza esa acción. En eso se va a enfocar, ¿ya? Por ejemplo, Juan lee, yo estudio, yo escribo, o él escribe. Mientras que plural es cuando la acción
va a hacerse realizada por varias personas. Nosotros leemos, vos estudiáis, nosotros o ellos, la persona, ¿ya? No es de que, por ejemplo, se haga o se diga que cuando yo digo, por ejemplo, Juan corre, salta y bebe agua. Ahí yo no estoy hablando en número plural, ¿cierto? En singular. Ya, sino en la En cantidad de singular. personas. A eso se refiere. ¿Me dejo entender? Así mismo. Sí, mis. Chicos, es en base a la A la persona. persona. ¿Ya? Es en base a la persona. Muy bien. Ahora, la persona. Voy a traer mi esposo. No pregunta. La persona del verbo, ¿sí? Nos va a indicar quién es quien realiza la acción, ¿no? La persona de un verbo puede ser en primera, en segunda o en tercera persona, ¿no? Tanto en singular como en plural. ¿Ya? En ambos. Y que apaguen sus audios. No. Ven, vale. Ven, A ver, chicos. a la medicina, sí. Vale. Ven para acá. A ver, entonces les decía, la persona se va a conjugar en tres, ¿no? Primera, en segunda, en tercera persona, tanto en singular como en plural, no solamente de una sola forma. ¿Ya? La primera persona en singular uso el yo. Yo leo, yo escribiré, yo estudié, yo he aprobado. El segunda persona del singular es el tú. Tú lees, tú escribirás, tú estudiaste, tú has aprobado. Y tercera persona del singular es él o ella. ¿Ya? Él lee, él escribirá, él estudió y él ha estudiado. ¿Ya? Eso es en singular. En plural, yo trabajo también de la misma forma. Primera persona del singular, del plural, nosotros o nosotras. Segunda persona del plural, vosotros, vosotras o ustedes. ¿Ya? Por ejemplo, vosotros o vosotras leéis, o ustedes leen, ustedes escribirán, ustedes han aprobado. ¿Ya? Ellos o ellas en tercera persona del plural. Ellos leen, ellos escribirán, o ellos estudian, o ellos han estudiado. ¿Ya? Estas son las tres formas del verbo en persona. Ahora, acá tengo este pequeño cuadro donde lo pueden diferenciar, ¿no? Tanto en singular como en plural, ¿ya? De ambas formas. Le pueden tomar captura para que se puedan guiar y puedan interpretar. ¿Y chicos, me tomaron captura? Sí, mis. Sí, mis. Muy bien. Ya es como guía. Ahora, las formas verbales, impersonales o no personales, son formas que no van a expresar la persona que realiza la acción. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Que las formas verbales no personales, sí, son el infinitivo, el participio y el gerundio, ¿no? ¿Cómo se maneja? Entonces, por ejemplo, en el infinitivo, el estudiar, mejor dicho, el verbo en su principal expresión, mejor dicho.
¿ya? Que es estudiar, todo lo que termina en ar, ir, con su conjugación. A eso se refiere. ¿Sí? Y participio, ¿cierto? Terminación ado, ¿no? Terminación ado, ¿no? Estudiado, comido, vivido y el gerundio, ¿no? Estudiando, ando, ya, ando, endo, y, ¿no? Son esas las conjugaciones. Chicos, ¿dudas, consultas hasta ahí? No, mis. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces acá tengo las formas verbales pueden ser simples o compuestas, ¿ya? Las simples son las formas verbales que van a estar formadas por una sola palabra, mejor dicho, por un solo verbo. Mientras que las compuestas van a estar conformadas por el verbo haber más el participio de otro verbo, ¿no? Por ejemplo, yo he jugado, yo había dormido, yo habría probado. Entonces, tiene la conjugación de ambos verbos, ¿ya? Del verbo haber y del verbo haber. ¿Ya, chicos? Y el modo del verbo va a indicar la actitud del hablante, ¿ya? Ante la acción que está siendo expresada por el verbo. ¿Cuáles son los modos del verbo? Los modos del verbo son tres, ¿ya? El indicativo, el subjuntivo y el imperativo, ¿ya? El indicativo son aquellos que van a indicar acciones que se presentan como reales. Los niños aprendieron mucho, por ejemplo, cuando tú afirmas algo, ¿no? El modo subjuntivo va a ser quien va a expresar deseos u órdenes negativas, ¿ya? Deseos u órdenes negativas. Ojalá acaben las guerras, no faltes al respeto, por ejemplo. Y el modo imperativo son aquellos que expresan órdenes afirmativas, ¿no? Por ejemplo, estudia, Juan, estudia, vayan en silencio, por ejemplo, ¿no? Entonces, el modo subjuntivo expresa deseos u órdenes negativas, modo indicativo expresa acciones reales y el modo imperativo expresa órdenes afirmativas, ¿ya? Muy bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no me hayan entendido? Todo claro. ¿Todo claro? Muy bien. A ver, me desarrollan esta actividad que es solamente agrupar los verbos según su conjugación, ¿no? Primera conjugación, segunda conjugación y tercera conjugación.
Muy bien, chicos. A ver, primera conjugación. ¿Qué verbos entrarían, Cecilia? En ar, saltar, cantar, tocar, hablar, imaginar. Saltar. Ajá. Cantar, Cantar. tocar, Tocar. hablar, Imaginar. Hablar. imaginar, hablar. Muy bien. Segunda conjugación. Sería coger, temer, Coger. Temer. comer, Oler, Comer. oler, Oler. suponer, Suponer. suponer. Exacto. ¿Y Y el el otro resto que sería queda sería reír, vivir, es la tercera. ir y conseguir? Sí. Excelente. Ajá. Ahora, acá dice, averigua a qué conjugación pertenecen los infinitivos de estos verbos. ¿Cuáles son? Leí, el infinitivo, ¿cuál es? El infinitivo, leía, De leer, leer. Leer, su infinitivo sería leer. leer, Ujú, a ver. Sería leer. leer, Leer. De andaré. andar, Andar. De conduce. conducir, conducir, Conducir. De peino. peinar, peinar, Peinar. Y de he construido. construir, construir, Construir. Ahora, su conjugación de leer. leíamos, De leí. Su conjugación, ¿cuál sería? leíamos, Leíamos sería. Recuerden que yo tengo leímos, mi infinitivo para determinar. leímos, Leí. No, a ver. La conjugación, ¿sí? ¿A qué conjugación pertenece el término leer? lee, No, ¿cuántas conjugaciones hay? conjugaciones, 3. ¿Cómo? Es de la segunda conjugación, Segunda conjugación. ¿Ya? De andaré. primera, primera, ¿Cómo? primera, mi. Primera. En la otra sería la tercera, De conducir, tercera. tercera, y de peinar, segunda, tercera, perdón, primera, y de construir, tercera. Tercera. ¿Ya? Entonces, esa es la forma adecuada de desarrollar. Hay que tener bastante claro sus Con sus conjugaciones. conjugaciones. ¿Ya? Ahora, tenemos esto que es sumamente fácil. ¿Ya? Tengo la pelota, que se voy a ubicar el verbo. La pelota, ¿cuál debería ir? Escucho la pelota. Escucho la pelota. Escucha la pelota. Escucha la pelota, debería ir ahí. Creo, patea, chicas. Patea la pelota. patea, Patea la pelota. En la playa. Nada en la playa. Nada en la playa. La cama. En la cama. Ordena la cama. Ordena la cama. Canciones. Escucha canciones. Escucha
canciones, ahí sí. Lee ¿Cuentos? cuentos. Lee cuentos. Lee, Lee cuentos. Al cine. Llega al cine. Llega al cine. Muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Dudas, consultas referente al verbo? No, Miss. Es fácil, ¿verdad? Para yo identificar al verbo es muy fácil de poder reconocerlos. Ya, solamente debo de verificar que sea una acción. ¿Quién lo realiza? El sujeto. Sujeto. ¿Ya? sustantivo. Muy bien. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos ahí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.